y la historia está condenada a repetirse hasta que aprendas la lección. Yo creo que Andrés va a construir en la luna. Con decirles que en el 2017, cuando fue el terremoto, yo no me desperté. Dale mantenimiento, no, se aguanta, se ve bien, se ve que está bonito. O sea, suena tantas veces la alarma en el estado que lo ves ya como algo muy normal. Si ya aguantó el de 8, de magnitud 8, va a aguantar el de 7. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, De Plano. Estamos muy contentos por esta segunda temporada. Todos los que estamos aquí es nuestro primer capítulo de esta segunda temporada y algunos su primer capítulo completamente. Pero el día de hoy también tenemos una invitada muy especial, pero antes de comenzar vamos a presentarnos todos y me gustaría darle el micrófono a la persona que cuida los volcanes por nosotros, Yavin. Hola amigos, yo soy Yavin Vargas de Tlalmanalco, Estado de México, y muy contento de estar nuevamente con ustedes, aquí para echar unas risas, unas pláticas por unos cuantos minutos. Y pues le paso el micrófono a mi buen amigo Lenin, de la capital del quesillo, ¿cómo no? Hola, ¿qué onda? Soy Lenin, soy nuevo en este podcast, en De Plano Podcast, y espero que tengamos un rato muy alegre. Y como dice Javi, soy de acá de Oaxaca, y ahorita le paso el micrófono a Liliana, que es del estado de los verdaderos arcos, Morelia. Hola chicos, mucho gusto. Bueno, pues yo soy Liliana, acá feliz de estar acompañándolos en el podcast. Yo soy de las nuevas porque el público lo pidió y así lo quiso Diosito, así que aquí andamos. Y pues un gusto estarlos viendo por acá. Y pues ahora le vamos a pasar el micrófono al chico de la corregidora o la ciudad de los arcos fake. Don Andrés, le va. Como habitante de Querétaro, me siento ofendido y la verdad yo me he retirado del proyecto. ¿Cómo están? Soy Andrés Carrillo, vivo en la ciudad de Querétaro, tengo 22 años y pues nada, también estoy muy emocionado de que que hayamos podido comenzar esta segunda temporada. Espero que les esté gustando, ya vieron por ahí el primer episodio, espero que les haya gustado mucho y pues nada, le regreso el micrófono a Alondra para que nos presente a nuestra invitada especial. Pues bueno, yo soy Alondra, para los que no me conocen, yo soy de Ciudad de México. Y me gustaría presentar a nuestra invitada del día de hoy, es la arquitecta Vania Catalán. Ella se especializa en daños a la vivienda multifamiliar por sismos. Nos va a acompañar el día de hoy porque nuestro tema es ¿qué sucede con los sismos? Vamos a platicar un poco de qué sucede con los sismos, pero que me callo. Vania, ¿cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes para pasar un rato divertido y platicar un poco de cómo hemos entendido, ¿no? Como mexicanos este fenómeno natural y sobre todo cómo nos ha impactado a nivel, pues, urbano, particularmente en la cuestión de la vivienda. Entonces, no sé que tienen alguna pregunta, cómo empezamos, qué quieren que les cuente, que les eche unas mentiras un rato. Yo creo que antes de debrayarnos, porque disclaimer, no somos tan serios, vamos a decir muchas mensadas. Y tú te ves muy seria, la verdad. No sé si nos pudieras hablar un poquito antes de debrayar. Como que sismos 101, de que no sé qué es un sismo. Vivo en una ciudad en la que no tiembla. como si vivieran en una ciudad en la que no tiembla, ¿no? Ok, pues a ver, ¿qué les cuento de un sismo? Pues un sismo es el rompimiento de una placa tectónica o digamos el movimiento de cómo interactúan las placas tectónicas en estas condiciones de movimiento. Pues como sabemos en la Tierra tenemos diferentes procesos en donde las rocas blandas que son calientes van emergiendo hacia el exterior de la Tierra, hacia la litosfera, y hacen que esta litosfera pues genere cierta interacción de placa a placa y pues esto nos genera diferentes tipos de movimiento, ¿no? Diferentes interacciones entre ellas. Nosotros lo que percibimos pues son las denominadas ondas sísmicas que viajan por la Tierra y dependiendo del tipo del terreno por donde estén viajando pues va a ser cómo se sienta la intensidad del sismo y pues bueno, esta es un poco la diferencia, ¿no? Que tenemos entre magnitud e intensidad, que creo que es una cuestión que como que se ha confundido bastante entre los habitantes de México particularmente, ¿no? Oye, Iván, yo ya aquí entrando como el tema de, pues sabemos que en muchas partes del mundo tiembla, o sea, tenemos como
Japón, que es un país donde pues han desarrollado mucha tecnología alrededor de esto, en Chile y todo esto, pero pues nosotros vivimos en México, ¿no? Y tenemos como ciertas marcas alrededor de los sismos. Yo siento que el 85 fue un parteaguas muy grande acerca del tema de sismos en México. O sea, no sé, alrededor de lo que es, pues, de estructuras, de lo que es vivienda, de lo que es el reglamento que ahora tenemos en la Ciudad de México, así como las mismas alarmas, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿qué sucede? O sea, ¿qué nos podrías platicar más de esto? Pues sí, justamente fíjate que antes del 85 se tenían como todavía ciertas creencias en diferentes cuestiones, ¿no? Incluso todavía se llegaba para el sismo, por ejemplo, el 57, que fue el del Ángel de la Independencia. Nosotros como mexicanos creíamos que el estar situados en una zona del lago iba a minorar estas ondas sísmicas, ¿no? Que las iba como que a pausar y que incluso era benéfico, ¿no? Para para todas las estructuras de la ciudad. Entonces todavía se tenían como ciertas preconcepciones en cuanto a la ocurrencia de los sismos. Ocurre el sismo del 57, tira el ángel y pasan muchas catástrofes y decimos, pues no, parece que no, que siempre no, que siempre sí hay que repensar esta onda. Y más tarde, ya con el sismo del 85, pues nos percatamos de que nos iban a, de que los sismos pues nos afectaban realmente en una escala desproporcional, ¿no? Tenemos que para este sismo perdimos a 10,000, más de 10,000 personas, ¿no? Como consecuencia en cuanto a las pérdidas humanas. Y pues bueno, justo ahí es que se comienzan a replantear sobre todo las normativas constructivas que se tenían en ese momento y particularmente las condiciones de regularidad de los edificios fue que cambiaron muchísimo. En ese momento no había como que una normativa que te restringiera en cuanto a proyecto arquitectónico, sobre todo la configuración geométrica, cuestiones que nos afectan directamente a nosotros como arquitectos, ¿no? Ocurre el sismo del 85 y a partir de este es que las normativas constructivas hacen que, o bueno, te solicitan que tus construcciones, tus estructuras sean lo más regulares posibles, ¿no? Se vuelve un poquito más rígido este reglamento y pues bueno, empiezan a surgir ciertas tecnologías ahí sismo resistentes importantes, ¿no? Que el término correcto es como sismo resistente, porque hay quienes le llamamos antisísmico, ¿no? Y pues no, todavía no tenemos tecnologías antisísmicas que te alejen del sismo, más bien es como tecnologías como sismo resistentes. Bueno, recordemos, no todos, por favor, todos andan acá haciendo sus ciudades. Sobre todo, díganle no a la corrupción. Además, ese es otro tema bien importante, Sí. Que también se dio mucho en el sismo del 85, sí se observó que se emplearon como muchos cuestiones de que no hubo un control de calidad de materiales, que quítale la varilla, que te lo vas a ahorrar y cuestiones como más de supervisión de obra, como consecuencia de este sismo del 85 que mencionaba Alo, sí se dio mucho. Por ejemplo, exactamente eso que mencionas, yo recuerdo el sismo que todos tenemos súper presente, yo sé aquí todos, el del 2017, 19 de septiembre, esperemos que no pase de nuevo. Pues no lo sabemos porque ocurrió el 7 de septiembre, ¿Alo? Por ahí dicen que no existe ¿cómo se dice? Que no existe la época de sismos, pero pues México opina lo contrario. Siempre haciendo excepción. Siempre somos la excepción a la regla. No, o sea, que yo recuerdo muchísimo en este momento, o sea, que se supone que en el 85 nacieron como ciertas normativas, ¿no? Como en algunas, con la de los géneros de edificios, ¿no? Que siempre nos recalcan en clase, que el edificio tipo, es que no se puede caer, y yo, bueno, ninguno se debería caer, ¿no? Pero como que esto sí te dicen como de, no, este género no se puede caer. Y pues la gran diferencia que se notó con el sismo del 85 y el sismo del 2017 fue que en el 85 se cayó todo lo que es edificio público y ahora se cayó vivienda, ¿no? Pero según yo tenía entendido,
pues lo que se cayó fue obra nueva, o sea, en su mayoría, obra que pues, tenía de que un año de ser construido y que es como de, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, que era con lo que mencionaba de Liliana, de que pues no sean corruptos. Sí, por favor, amigos. No, y fíjate que estás tocando un tema bien interesante, Alo, y que ya se me estaba pasando, y que sí es muy, muy importante. Estas como clasificaciones de los edificios, se supone que es esto por una cuestión de que un hospital, digamos, no puede nunca perder su funcionalidad, ¿no? ¿Qué vas a hacer si de pronto el sismo ya te dañó el hospital? ¿Qué vas a hacer con las personas que están ahí internadas, ¿no? De pronto no es como que los puedas ni sacar, ni que pueda en ningún momento, pues, la estructura estar deshabitada. Y además de eso, pues, teóricamente son construcciones que estarían pensadas como para responder a una emergencia, digamos, como nacional, ¿no? O local, en donde quizás si se quedan sin casa o alguna cuestión similar, pues estos edificios deberían estar destinados como a apoyar a la sociedad, ¿no? A la población en general. Lo mismo pasa, por ejemplo, con escuelas, con estadios que digamos que en su momento pues pueden albergar mayor cantidad de personas y ahí se pueden hacer algunos refugios o cuestiones similares. Y eso es bien interesante porque sí, justamente la vivienda no está catalogada como un edificio tipo A, sino como tipo B. Esto significa que pues, no hay tanto problema en que pierda la funcionalidad y es algo con lo que, digamos, sí es problemático, pero no es tan exigente como con las construcciones del tipo A, ¿no? Que tenemos ahí en el reglamento de construcciones. Y es algo con lo que siempre mis asesores y yo, ahí en el Instituto de Ingeniería, nos estamos como peleando, ¿no? O sea, ¿por qué la vivienda sí podría en cierto momento perder funcionalidad, ¿no? Justamente estamos revisando estas cuestiones de qué pasa, ¿no? Con la vivienda. Cuando una vivienda se llega a afectar o llega a presentar un daño por sismo, pues bueno, finalmente el gobierno resulta afectado directamente porque pues de pronto también el responder ante todas las demandas que generan los habitantes de estos multifamiliares o de estas viviendas pues en donde están alojadas sus familias, pues también el gobierno de pronto dice, oye, ya no tengo recursos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Entonces también ahí habría que ver a qué le estamos dando prioridad, ¿no? Frente a la ocurrencia del sismo. Pero cuéntenme ustedes ya, que si no, yo agarro el micrófono y de verdad hay una conferencia de 2 horas y no acaba. Entonces, mejor Sí, ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo lo no, vivieron? no, ¿Cómo no lo hay problema sintieron? con, aquí tú háblanos, tú deslúmbranos, tú es la que sabe. Pero a mí me gustaría regresarme un poquito a un punto que se me hace impresionante que pase en ese rubro. No es un secreto para nadie que México es corrupto y hay corrupción en muchos niveles, ¿no? Pero a mí se me hace una cuestión tan de poca ética que en algo en lo que confiamos nuestras vidas, porque al final es en un edificio, es en un lugar en el que nos vamos a meter, por el que vamos a transitar, que va a estar en nuestras ciudades y que cualquier cosa que pase a él nos va a afectar directamente y que hasta en eso podamos brincarnos pasos, dar una mordida para que se agilice alguna cosa. Me parece que es algo que debería quedar en la conciencia de aquel que ayudó a que se brincara ese paso, ¿no? De que no cumples con esto, pero no pasa nada, eres mi compadre. Y es algo tan importante, no solamente si vas a hacer uso del edificio, si vives cerca, si pasas por ahí, si estás cerca de una avenida importante en tu ciudad o si no estás cerca, me parece que no hemos aprendido suficiente de este tipo de desgracias como para saber que debemos de poner límites en esta corrupción que nos atañe tanto, ¿no? O sea, siento que hay cosas que de lo malo lo peor, la verdad. Sí, y se nota mucho realmente lo que dices, porque hablábamos, el 85 fue un parteaguas, cuando un evento marca una localidad, una sociedad, realmente la sociedad se prepara para que no vuelvan a ocupar este tipo de desastres, pero 32 años después pasa exactamente, digamos, tal vez no a la magnitud tan fuerte como fue, pero pasan las mismas cosas por los mismos errores que se cometieron, entonces sí te das cuenta, hay algo grave allí, que es la mentalidad de las personas. Y pues sí, Sí. estamos confiando prácticamente en personas que no se interesan por nosotros. Como que se les olvida esta memoria histórica, ¿no? Esto de que, oigan, ya lo hicimos mal
Y porque yo siento, o sea, que ahorita es el 2017 y por eso lo tenemos presente y por eso estamos hablando de esto ahorita porque pasó hace poquito, pero en algunos 10 años o 15 años a la gente otra vez se le va a olvidar y otra vez van a empezar a robarse el material para revenderlo y tener un poco más de dinero, que no importa, bájale el acero aquí, nos ahorramos este dinero y pues más dinero para nosotros, vendemos este desarrollo más caro, o sea, siento que como que solo nos queda cuando lo tenemos como o sea, que acaba de suceder, lo tenemos como muy fresco. Y ya después, como que nosotros, pues ya, ¿no? O sea, ya pasó. Es que desgraciadamente entra aquí la frase, ¿no? La de la historia está condenada a repetirse hasta que aprendas la lección. Y pues ya saben que los mexicanos somos como, ya no pasa nada, X, ¿no? Y aparte de que eso lo tenemos como muy arraigado en nuestra cultura y es como, a mí se me hace como algo muy feo, ¿saben? Es como... Es que, bueno, yo en este caso igual creo que es desde el punto de la ignorancia, porque no toda la gente es como de, ¿sabes qué? No le pongas esto porque no tengo dinero. Obviamente hay alguien que sabe lo que está haciendo y está detrás de esa persona que tal vez está dando el dinero para construir su casa y le dice, oye, mira, esto no es necesario, pero me lo piden en el reglamento, lo voy a poner, pero si no lo quieres poner, pues no importa, te ahorras un dinero y no es corrupción. Bueno, yo lo veo en ese lado, no es corrupción, sino es más la ignorancia, porque pues tú no sabes que esa viga o esa trave que está de ese lado va a ayudar o a afectar en cierto punto. Entonces la gente que dice, pues si no es necesario, no se lo pongas y ese dinero lo puedo ocupar en otra cosa, pues yo sé que hay un punto en el que alguien está haciendo si quieres ponlo y si no, no, pero el que debería o el que sabe, debería decir, ¿sabes qué? Te vas a gastar más dinero, pero posiblemente te salve la vida o esta inversión que tal vez estás haciendo de 20,000, 30,000 pesos, te puede ahorrar construir una casa nueva porque se acaba de caer por el sismo o se acaba de agrietar una pared que es muy importante para el edificio y no sé, siento que es igual el punto de vista de la ignorancia del que no sabe lo que se está pasando y el punto del que sabe y no le importa lo que puede llegar a pasar. Yo creo que entonces sí es corrupción. Si hay alguien que sabe, sí es corrupción. Como profesionales de la construcción, debemos tener en cuenta que nada de lo que está ahí es nada más por estar, y más en cuestiones estructurales, no es nada más porque se ven bonito que las columnas se vean resistentes, no. Yo siento que si sabes, sí es corrupción. A lo mejor no es corrupción del dueño de la casa, del que está dando su dinero, pero como tú lo dices, del que sabe y no lo está haciendo, es todavía peor, yo siento. Es que siento que aquí entramos como un tema de ética profesional y al mismo tiempo de qué es lo que tenemos que saber nosotros, no como profesionales de la construcción, sino como ya hablando, si yo no estudié arquitectura, o sea, qué es lo que tenemos que saber respecto a nuestra vivienda con los sismos, o sea, porque muchas veces siempre vamos y que las personas que van a comprar una casa y todo esto es como de, ay, es que es muy bonita y no me gusta este espacio, pero ¿por qué nunca nos preguntamos, oye, ¿y qué onda con la estructura? ¿Cómo está construido todo esto? O sea, vives en Ciudad de México, por ejemplo, yo en el ejemplo, aquí también Lenin en Oaxaca, o sea, Liliana en Michoacán, o sea, es como, vivimos en zonas altamente sísmicas y no nos interesa, o sea, nosotros sabemos que tiembla y como, ¿qué sucede aquí, no? O sea, que no sé, también aquí Vania nos podría ayudar, es como, ¿qué es lo que tenemos que saber? Porque también es muy fácil decirlo, ¿no? Desde este mundo de que, vamos a una inmobiliaria y compramos la casa, o vamos con un arquitecto y él nos la construye, ¿no? Y que nosotros sabemos. Pero ¿cuánta gente vive de la autoconstrucción? Porque es lo que tienen, o sea, es como, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues yo creo que de lo primero que tenemos que saber es que ningún edificio es infalible, ¿no? O sea, ningún edificio está hecho para aguantar todos los sismos y no le va a pasar nada. Y no sé si les tocó ahorita que estamos platicando un poco más en temas sociales, escuchar que mucha gente empezó a decir después de estos sismos del 85 y de 2017 que si ya sus edificios habían aguantado esos sismos, ya iban a aguantar cualquier otro sismo o algo así. Entonces, yo cuando lo escuché dije, híjole, ¿qué tan cierto puede ser? Y en ese momento yo todavía no estaba tan cercana a esto del sismo, ¿no? Y al entrar a empezar a hacer estas investigaciones, estas indagaciones, te das cuenta de que no es cierto. O sea, una cuestión importante que se nos dio por ahí en la investigación fue que, por ejemplo, había algunos edificios de vivienda que en el 85 no tuvieron problema. O sea,
se comportaron bien y tenemos que en el 85 fue magnitud 8.1. Y pues uno o como sociedad muchas personas pensaban que, bueno, ya aguantó el de 8.1, el de 2000, el de menor magnitud lo podrá soportar, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos el sismo de 2017, 32 años después, y estos edificios que se supone que se habían comportado bien en un sismo de mayor magnitud, muchos se presentaron daños. Y eso es algo importante y lo retomo un poco de lo que menciona Alo, porque en el caso de la vivienda, más bien fue al revés, o sea, no fue que los edificios nuevos se cayeran. De hecho, con los edificios que se cayeron, solamente uno fue construido con la normativa de 2004. Entonces, ¿esto qué significa? Que las normativas que tenemos en México son buenas. El reglamento de construcciones es uno de los mejores a nivel mundial en cuanto a cómo está diseñado, cómo está calculado. Sin embargo, ahí la cuestión es más de que pues, nos vale tonelada, ¿no? Como que no, como que decimos, no, pues gracias, tengo un gran reglamento y mucha corrupción. Entonces, nos lo saltamos o de pronto, pues dices, ¿qué pasa? Otra cuestión importante que también vale la pena mencionar un poquito es el daño acumulado en las estructuras. Esta cuestión de que las estructuras liberen energía, pues hace que, digamos, el edificio esté fatigado, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor en el siguiente sismo, aunque sea de menor magnitud, pues el edificio ya trae ahí un cansancio acumulado y pues posiblemente o existe la probabilidad de que no responda adecuadamente ante el sismo, ¿no? Entonces también estas cuestiones que de pronto nosotros ya damos por hecho de que, si ya aguantó el de 8, de magnitud 8, va a aguantar el de 7, pues no, de hecho no nos pone a salvo en ningún momento, ¿no? De hecho, el 90% de los edificios que reportaron un daño en 2017, pues ya habían soportado el sismo del 85. Entonces, pues ahí sí se ve que en la Ciudad de México tenemos construcciones muy viejas. ¿Qué se va a hacer con estas construcciones y qué va a pasar en un sismo que presente intensidades importantes para la zona metropolitana, ¿no? Esto puede significar que sea más intenso, aunque la magnitud sea menor, ¿no? O sea, así tengas a lo mejor un sismo de menor magnitud que cierto año, puede ser más intenso para la zona del lago en la ciudad. Entonces, ¿qué va a pasar con estas edificaciones que pues ya que están cansadas, ¿no? Sí, luego que tenemos también esta buena tradición los mexicanos de que queremos que las cosas nos duren como para 5 generaciones, ¿no? Y así es como de, dale mantenimiento, no, se aguanta, se ve bien, se ve que está bonita y al rato sopas, ¿no? Y es cuando te quedas tú así como de, ups, y no sé, o sea, entran como muchas cosas, ¿no? Es como todo este cúmulo de aspectos de que entra la corrupción, de que muchas de las personas estamos como desinformadas, de que, bueno, al menos aquí hablando en experiencia propia, al menos en mi universidad, y dígase que el estado de Michoacán está entre las 3 zonas, 3 de las 4 zonas que hay de terremotos, y los profes así como de, te gosteamos, o sea, no nos interesa, no existe. Y a mí yo he tenido la fortuna de que al menos uno de mis profes, que es ingeniero, él sí es así como de chicos, métanse como en el tema de los sismos y de cosas así. Pero si tú vas y le preguntas a un profe de estructuras, es así como de, lo básico, y le dices, oye, profe, pues para los sismos y eso, no pasa nada, aquí no se cae nada, ni pasa nada, ni se muere nadie, y es como bien triste, ¿no? O sea, y yo tengo como esta perspectiva porque yo estudio como en otro estado, pero sí, o sea, ustedes pues Ciudad de México, que todo está bien grandote y cosas así, sí es como interesante, ¿no? De pronto Alondra ha dicho así como, no, güey, pues es que nosotros tenemos así literalmente las materias en donde nos explican como esto, ¿no? Pero ya fíjense, si Michoacán, que está en una zona altamente sísmica y como que a nosotros nos dicen así como de no pasa nada, es como qué pasa con las demás personas de otras ciudades del país, ¿no? Incluso es de que la gente de otros países es así como de que tembló en México y todos bien asustados, así como de, oye, ¿estás bien? ¿Cómo están? Que no sé qué, es como algo muy grande que al final de cuentas siento como que lo terminamos minimizando y es como X. Sí, igual me gustaría, por lo mismo que acabas de decir, o sea, ¿cómo lo viven en Oaxaca? O sea, muchas veces, Lenin, que nos cuente, o sea, porque
Pues normalmente ahí son los epicentros. Yo no sé cómo lo vivan tanto escolarmente como en tu vida diaria. Pues te acostumbras. O sea, realmente, pues con decirles que en el 2017, cuando fue el terremoto, yo no me desperté. O sea, creo que a medio terremoto, medio sismo, fue como de, ¿qué está pasando? Y ya, yo lo veo así como la historia, no sé si es Juanito Pepito, con el lobo. O sea, suena tantas veces la alarma en el estado que lo ves ya como algo muy normal, pero cuando llega en serio, o sea, cuando ya es una alarma de que va a haber un temblor muy fuerte, es como de, tranquilo, es algo leve como siempre y llega el momento. Y pues se vive de cierta forma muy normalizado. Claro, hay mucha gente que, a pesar de que lo ha vivido toda su vida, llega el momento de pánico y hay otras personas que es como, tranquilo, o sea, siempre pasa todo tranquilo. En cuestión de la escuela, de algo que comentaba Liliana, acá sí le dan mucha importancia, no tanto en cuestión de que llevemos materias especializadas, pero sí en todas las materias de estructuras es como de, chequen cómo va a funcionar contra un sismo, chequen cómo va a ir distribuido para que con el sismo no pase gran cosa, porque sí, creo que en el reglamento no se permiten más de 5 pisos en construcción, o sea, si vienen a Oaxaca, no es un estado que tenga edificios altos o ese tipo de cosas, por lo mismo, porque sabemos en qué situación, creo que estamos rodeados por 3 placas, se me fue, es una de las Cocos y otras 2 que no recuerdo. Entonces, a cada rato está tiemble y tiemble y tiemble, y claro, no es con la misma magnitud, les decía ayer que, bueno, de cuando lo vean, ayer, este, tembló acá en el estado, muy cerca del centro de Oaxaca, y fue de 4.9 y la gente justo iba a un Home Depot y todos los empleados afuera del Home Depot y yo como de, pues, ¿qué está pasando? Porque ni la alarma a veces no suena. Entonces es muy normalizado, la gente es como de, tranquilos, nada más que pase el tiempo que tenemos que esperar para que no venga la réplica y volvemos a entrar. Pero con lo del terremoto se vio muy feo, parte de costa, parte de Istmo, porque fue más pegada a Chiapas que a Oaxaca. Pero sí, o sea, realmente es un lugar en el que tiembla muy seguido y pues hemos visto las consecuencias. Sí, me da mucha risa la gente que dice, es que cuando tiembla en México, en CDMX, toda la gente alza la voz como de, CDMX. Pero yo lo entiendo porque CDMX, de una u otra forma, por más preparado que esté, es a la que más le pega, porque yo siento que tiene edificios muy altos. O sea, yo siento que su forma Estamos en un estructural o lago. de construir, y aparte que están en un lago, es muy, muy diferente en cuestión de terreno y tipo de construcción de estado y estado, viviendo en el mismo país. Sí, en mi caso es todo lo contrario. En la zona donde vivo, que es el Estado de México, es el municipio de Tlalmanalco de Velázquez, estamos a las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Y aquí, a pesar de los sismos que han habido, se ha sentido leve. O sea, cuando son sismos de 6 grados, 5 grados, 7 grados, son perceptibles, pero pues la gente no se preocupa, ¿no? No se preocupaba por nada hasta el 2017, porque el más fuerte que recuerdo porque me lo contaba mi papá, bueno, me lo contó mi papá y mis abuelitos, decían que es el único que han persentido y del que sí literalmente sintieron un peligro en cuanto a sus casas, en cuanto a su vida de ellos, por la magnitud de la que fue. Pero de ahí en fuera nadie se preocupaba en esta zona por los sismos. Y ya cuando llega el 2017, porque recordemos que hubieron dos, ¿no? El del 7 en Oaxaca y el otro ya con un epicentro, digamos, poco común, que ya fue entre Puebla y Morelos, me parece. Y esa diferencia de que sea un poco anormal en cuanto al lugar del epicentro, hace que aquí se sienta más y varias casas caen. Entonces la gente se empieza a preocupar y no saben realmente qué hacer porque realmente solo la gente que vive o viaja a la ciudad por cuestiones de trabajo o de escuela son las que saben qué hacer, pero realmente la gente grande que no sale del pueblo, que no sale del municipio, que no han experimentado un verdadero sismo, no saben realmente qué hacer. Después de eso, aquí en donde vivo se instalaron algunas alertas sísmicas y desde allí ya la gente como que se ha estado preparando y yo he visto un cambio en cuanto a la gente porque cuando había un temblor por regular, yo que siempre he estado yendo y viniendo a la ciudad,
entonces sé que el protocolo, entonces salgo de mi casa tranquilo, espero en la calle, pero me veía y era el único, no, casi ninguna de las personas salía y eso que poca gente tiene jardín en mi calle, entonces significaba que no les preocupaba y se quedaban dentro de su casa. Y desde allí veo que apenas que fue el reciente sismo, igual 7, que vaya, ¿cómo se llama? Bueno, vaya curioso que resultó un mismo día, te das cuenta que ya toda la gente sale de sus casas y va conociendo el protocolo poco a poco. Entonces ahí se ve una diferencia en cuanto a que realmente la población debe estar preparada, aunque pueda ser poco probable que una situación así llegue en su localidad. Ay, chicos, están diciendo muchas cosas que me recuerdan a un término que se llama efectos de sitio. Entonces, es un poco lo que estábamos comentando. Se da la magnitud se da esta falla, la ruptura de roca, se genera una magnitud que es la misma, digamos, es como lo que caracteriza al sismo, y diferentes intensidades en diferentes lugares, ¿no? Y lo que menciona Yavin de que está cerca de terreno duro, cuestiones más como lo que menciona Lenin, que varían, ¿no? En estas percepciones de las personas, pues se llaman efectos de sitio, y es un fenómeno que pues sí depende mucho de dónde estás ubicado, ¿no? Y también mencionaron otra cosa que me parece bastante importante de aterrizar, porque no es tanto el tamaño de los edificios, es más bien, hay una cuestión muy interesante por ahí que estudian los ingenieros, que es cuando el suelo, las ondas sísmicas, digamos, los periodos que presentan los suelos cuando está temblando, un periodo es lo que tarda en ir y regresar el suelo, ¿no? A su estado original. Entonces, hay un periodo de suelo para las diferentes clasificaciones que tenemos acá en la Ciudad de México, y también hay un periodo en las estructuras, que es igual cuánto tarda en ir y venir la estructura en un movimiento dado, ¿no? Entonces, de pronto, si llega el sismo con ciertas características que ya trae la onda, dependiendo de por dónde ha viajado, cómo se ha distribuido en el terreno, si casualmente estas ondas coinciden, estos periodos del suelo coinciden con los periodos que tienes en la estructura de tu edificio, esto es cuánto tarda en ir y venir, tiene que ver con la rigidez de la estructura y cuestiones como de cómo se diseñó. Si coinciden estos dos periodos de suelo-estructura, ahí es cuando se presentan daños en el edificio. Entonces, lo que hacen los ingenieros es tratar de que el periodo de la estructura que están diseñando ellos no coincida con el periodo del suelo en el que están desplantando estas estructuras. Entonces, ahí lo ideal ocurre como un baile, y así se explica de forma muy sencilla, ¿no? Cuando estás bailando con tu pareja, tú giras para un lado y pues él te debe girar para otro, ¿no? Si los dos giran hacia el mismo lado, pues se van a caer. Entonces, es un poco un baile de cómo está interactuando el suelo con las estructuras. No pueden ir a la par, porque ahí es cuando se presentan daños. Y no tiene mucho que ver con la altura, sino con los periodos de la estructura. Entonces, de pronto, y lo que menciona Aldo, ¿no? En el 2017 se vio que los edificios, digamos, de mediana altura, que fueron de 6 a 10 niveles aprox, fueron los que resultaron mayormente dañados acá en la ciudad. Y en el 85, pues tenemos que fueron edificios más altos, ¿no? Y esto tiene que ver con también las características de la falla, las distancias, cómo viajó la onda en el terreno, los efectos de sitio y estas cuestiones, ¿no? Y esa es un poco la razón de por qué en este último sismo las estructuras mayormente dañadas, pues fueron las de mediana altura. Y ahí entra un poco la parte de la vivienda también. En ese sentido, pues tiene que ver. Iván, exactamente eso que mencionas, es lo que sucedió con el multifamiliar Tlalpan. Bueno, nada más para los que no son de la Ciudad de México, hubo un multifamiliar donde un edificio se cayó lamentablemente, pero fue como el edificio insignia pues, del fenómeno, de lo que sucedió, no sé cómo decirlo. Sí, me parece que en el multifamiliar de Tlalpan, yo ahí, por ejemplo, no tengo este multifamiliar como que tan registrado del cuál fue exactamente la falla, pero recuerdo que fue más también una cuestión de corrupción,
que sí se mencionó bastante, y una cuestión de la configuración geométrica, un poco de cómo se entendió, ¿no? La forma del edificio. Entonces, sí, seguramente es en ese sentido, y es por esto que estos edificios pues, de mediana altura, en este caso, fueron mayormente dañados, ¿no? Está muy interesante, la verdad, eso de los periodos y acerca del movimiento de la Tierra. Creo que eso sí, jamás lo había visto yo. No sé si los demás. Es algo muy complicado en realidad de Sí. entender. A mí me llevó, no sé, que un año. De pronto yo tampoco entendía la diferencia entre intensidad y magnitud. Para mí al principio fue de verdad algo que me costó muchísimo trabajo entender. De pronto mi asesor ya estaba harto de explicármelo una y pero es que los ingenieros de repente son un poco muy técnicos. Entonces, siendo, tú te quedas así de, ok, pero, y en la vida real Unas. Por favor. trabajo, no es muy complicado entenderlo en una terminología como muy conceptual, pero sí está muy interesante, la verdad. A mí me parece que falta mucho también en cuanto a la educación de nosotros como arquitectos, bueno, llámese arquitectos o ingenieros en otras partes del país. Por ejemplo, yo vivo en Querétaro y pues Querétaro no es una zona, se supone que se han llegado a sentir algunos sismos en algunos años, ¿no? Creo que en el 2017 hubo personas que reportaron que se sintió, pero muy leve. Y pues bueno, no voy a decir en qué universidad estoy, que ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Ya ha habido por ahí en qué universidad estoy, pero no he visto nada nunca Yo no sé en de cuál un vas. sismo. No voy a decirlo ahorita porque voy a hablar mal, pero no hemos ni mencionado la palabra sismo en ninguna de las materias que llevo. Ya voy en sexto cuatrimestre, o sea, ya voy más a la mitad de la carrera y no hemos mencionado nada de esto en ninguna de las materias de estructuras que llevamos. Vemos los criterios, vemos cálculos en concreto, en acero, pero nunca hemos mencionado la palabra sismo. Y no solamente o sea, no se supone que nos están enseñando nada más para poder trabajar en Querétaro. O sea, somos estudiantes que no sabemos en dónde vamos a terminar trabajando, no sabemos a dónde nos lleve la vida, si agarro chamba en otras partes del país, y siento que sí falta esa cultura en otros lados que no son, aunque no sean sísmicos. O sea, es algo bastante precario, siento yo, en otras partes del país. Yo creo que Andrés va a construir en la luna. Es verdad. Ah, ya tiembla más, ¿no? Es cierto, gran dato. Gran dato. Pero bueno, está como súper interesante lo que estamos diciendo y creo que ahorita nos deja muy bien como para ponernos a pensar qué es la cultura sísmica y qué tanto sabemos de ella, pero vamos a irnos a un corte y ahorita que regresemos seguimos hablando de ello. No olviden seguirnos en @deplano_podcast en Instagram y De Plano Podcast en Facebook para más contenido de este. Además de seguirnos en nuestras redes @CONEAMéxico en Instagram y CONEAMéxico en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que CONEA tiene para ti. Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta. Espero que este break, pues para ustedes fue muy cortito, para nosotros sí fue un poquito más largo y significativo, pero pues ya estamos de vuelta. Vamos a continuar. Yo creo que estaría bien hablar como de la cultura sísmica. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo todo esto de que el no corro, no grito, no empujo, el que escuchas la alarma y tienes que salir, pero pues sabemos que las cosas no son realmente así. En el momento en el que tiembla, corres, gritas, tal vez empujas, pero no sé la idea, pero pues sucede, porque es muy fácil como en teoría decir, oye, no lo hagas, pero cuando de verdad tiembla, que yo creo que a lo que me refiero, y sobre todo es a los simulacros. Yo odio los simulacros, porque el simulacro dice, simulacro de tal día a tal hora. ¿Qué tiene eso de simulacro? O sea, es como, estoy súper preparada para cuando va a pasar, me puedo esperar hasta afuera, veo a toda la gente salir. Aparte, todos salen con calma, o sea, es como, se tardan un montón de tiempo en desalojar los edificios, pero no sé ustedes qué han visto acerca de esta cultura sísmica. Pues ahí es bien interesante justo lo que dices, Solo, y creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de que tenemos una memoria a corto plazo. O
sea, yo lo llamo mucho siempre como así, memoria de corto plazo, porque justamente en el momento en el que realmente ocurre pues un evento sísmico, ahí todo el mundo quiere ir de apoyar, lo cual no está mal, no es que esté mal que se formen brigadas de voluntarios, sin embargo, pues sería mejor que se formaran brigadas, pero para hacer bien las cosas, ¿no? Desde la parte de la prevención. Y en ese sentido sí es como muy, muy interesante que cómo se han ido dando sobre todo la cuestión justo de estos simulacros, en donde, pues como dices, ¿no? Sabes exactamente la hora del sismo, ya tienes ahí con lo que vayas a salir, ¿no? Pero, pero sí, habría que ver más bien cómo se está implementando, ¿no? Cómo realmente la sociedad sí se está involucrando y hasta qué punto. Para mí, un simulacro no es prevención y desde el gobierno, pues muchas veces se ve así, ¿no? Desde las entidades que lo están como organizando, es como, sí, ya hacemos un simulacro, que de hecho ni siquiera te da tiempo muchas veces de evacuar, ¿no? Muchas veces no entiendo por qué se evacúan los edificios. Y ahí nos pasa algo bien, bien chistoso, o bueno, bien característico, platicando con uno de mis asesores del instituto, él me decía que para él la cuestión de evacuar no era buena. O sea, que nunca ha entendido como que esta relación que tiene, o lo que mencionan un poco en protección civil sobre evacuar, que para él más bien el evacuar es más riesgoso justamente porque las personas corren, empujan, se avientan, ya se cayó, ya está en crisis, la señora ya se trabó ahí a media escalera, cuando realmente, y él estudia mucho la parte del peligro, del riesgo sísmico en la ciudad bueno, estudia como todos los fenómenos naturales, y particularmente para el sismo, pues me ha dicho que hay muchísimas más probabilidades de que una persona resulte lesionada evacuando el edificio que si se queda realmente en una zona de seguridad en el edificio. O sea, que el edificio inicialmente se diseñó para no caerse. Entonces, es mucho más probable que tu edificio no se caiga a que se caiga y mueras aplastado como consecuencia de un derrumbe, ¿no? Pero que hay más probabilidad de que resultes lesionado si te vas corriendo, que si mantienes ahí un poco de calma. Entonces, un poco va en ese sentido que menciona Alo. Pero, ¿ustedes cómo les fue en ese sismo? Bueno, pues a mí no fue en ese sismo, pero yo les traigo aquí una anécdota, porque soy la señora de las anécdotas. Cuando iba en prepa, recién instalaron la alarma, ¿no? Pero no es así como kawam, wow, 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 sino era así como ¡pi! Y se agarraba pitando, ¿no? Y todo se quedaba así como, ¿ok? Entonces me acuerdo claramente porque yo iba en sistemas, porque pues nerdcita, y me acuerdo que estábamos en el laboratorio y empezó a sonar, ¿no? Y sonaba y nosotros nos quedamos así como de, le decíamos, profe, ¿es un simulacro o qué está pasando? No, yo creo que no. Entonces, no, y que aquí le van a poner esto y que necesitamos que corra el programa y que no sé qué, y no sé cómo de, ok. Entonces seguía sonando y sonando y sonando. Y nosotros así como de, profe, pues vamos a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué onda, qué está pasando? Y dijo, no, bueno, pues resulta que ya se terminó la alarma y ya salimos y les empezamos a platicar, ¿no? Como con los de los otros grupos, y oye, la alarma y que no sé qué, y ellos así como de, era un simulacro, o sea, ¿por qué no salieron? Y nosotros así como de, o sea, así como aquí de lo que dice Alondra, ¿no? Y entonces como a los 2 días otra vez empezó a sonar y nosotros dijimos, ya no lo aplicaron una vez, entonces ahí vamos todos, ¿no? Para afuera, para el patio central y para las canchas. Y nosotros así como de, ¿qué onda? Y no llegaba el director ni las secretarias ni nada, y nosotros así como de, ¿qué onda, no? Y después de como media hora que estaba sonando la alarma, llegaron y nos dijeron, no, es que se nos descompuso porque no sé qué les cayó encima de la alarma del botón, entonces estaba trabada y nosotros así como de, o sea, como, está bien, pues, ya, bye. No, pero ahorita lo que decía Vania también, es que el día del sismo del 19 de septiembre del 2017, tuvimos simulacro 2 horas antes. O sea, tuvimos un simulacro 2 horas antes de que temblara, porque es el simulacro de conmemoración al sismo. Entonces, siempre es a las 11 de la mañana. ¿Qué pasó ahí? O sea, mi experiencia te lo puedo decir. Ese día, sé que ese día va a haber simulacro, o sea, que ahora va a haber simulacro. Estábamos cercano a que terminaron nuestra clase. ¿Qué hicimos mis amigos y yo?
pues vamos a comprar algo de desayunar antes de que suene y nos quedamos acá afuera sentados en lo que suena. O sea, es que a eso es a lo que me refiero, porque a mí me parecería que tal vez si hicieran los simulacros y no nos avisaran cuándo lo van a hacer, serían más eficientes, porque ahí sí sales, porque no sabes si está temblando o si te están haciendo un simulacro. Sí, Yo está siento, por ejemplo, perdón, hay no, unas, no, hay un no hay problema. por ejemplo, en San Francisco, en donde la sociedad está preparadísima para recibir un sismo. O sea, real es de que el gobierno te exige que aprendas a sobrevivir en condiciones devastadoras. O sea, así de, ¿qué harías si tuvieras nada más una botella de agua y estuvieras bajo los escombros durante una semana? ¿Cómo Es te vas más, te vamos a dejar con una botella de agua. O sea, y creo que tienen medidas en donde, pues sí, realmente la sociedad está lista y saben qué hacer, ¿no? Saben cómo actuar. Pero acá en verdad sí es como, si quieres lo haces, si no quieres no pasa nada. Y justo, o sea, el estar como informados de qué día va a ser, sí es como, quizá serían buenos, pero que no nos avisaran cuándo va a sonar, ¿no? Entonces no sabes si realmente si está temblando o realmente pues es un simulacro, ¿no? Sí. Yo en este caso considero que, por ejemplo, esto que comentas de San Francisco, que ya están preparadísimos, pues se podría hacer acá en el país, pero yo creo que tal vez hacen lo de los simulacros, sí, no se me hacen como que te vayan a preparar mentalmente ni de ningún tipo para el sismo, pero yo creo que avisan también para que la gente no entre en pánico, porque igual, o sea, lo vemos desde nuestro punto, pero hay gente que tal vez tiene problemas del corazón, tal vez no puede salir tan fácil, y el hecho de que la avisen, ya sabe que puede estar tranquilo y que no se tiene que alterar tanto en el momento del simulacro, porque ya cuando pasa un simulacro o la alarma sísmica, porque yo considero que mucha gente que lo vivió en carne propia, que se estuvieran cayendo los edificios uno al lado del otro, pues fue algo traumatizante, y tal vez el que suene la alarma sísmica ya es un foco muy fuerte para ellos. Entonces yo considero que tal vez no funciona de mucho, pero el que avisen igual ayuda a cierta población que no está en nuestras mismas condiciones como de salud o ese tipo de cosas. Bueno, yo sí lo veo. Oye, va a estar así de, no, pues hubo tantas bajas en el simulacro. ¿Cómo que bajas si era un simulacro? No, 2, 3 viejitos que se infartaron del susto. Sí, sí, es que Sí. exacto. De hecho, No, no. creo que así pasó, ¿no? Después de las réplicas del 2017 hubo personas que se infartaron. O creo que al año siguiente hubo un sismo, me parece que en febrero. Me parece que ahí sí salieron noticias de gente que de lo que sintieron el año anterior, sufrieron infartos del susto nuevamente. Y pues Pero, sí. Ujú. no, sí, no, sí. No, respecto a lo que dice Van de nuestra memoria a corto plazo, pues es cierto, yo recuerdo que estaba en la escuela. Yo estaba en el segundo piso y el edificio era de 3 niveles, ¿no? 3 plantas. Y pues llega el simulacro y te dicen la planta baja y hasta la segunda planta bajan y se van a la plaza cívica. El tercer piso se quedan arriba. Llega el sismo, nadie de los del tercer piso se quedaron arriba, todos se fueron para abajo. Entonces las escaleras fue todo el foco de toda la gente se apretó, todos los estudiantes y pues allí fue. Entonces sí te das cuenta de que realmente como que no sirvió para nada el simulacro. Y pues justamente en el simulacro nos dijeron, nos decían eso porque dicen el edificio está probado y es resistente a los sismos. Y como decía Van también hace unos momentos, no hay edificios que realmente sean antisísmicos, algo así mencionaba. Y apenas veía una pequeña entrevista a un arquitecto chileno que se llama Sebastián Gray, y él decía lo mismo que nos comentaban, dice, no existe un edificio a prueba de terremotos, pero sí existen edificios que puedan dañarse severamente sin poner en peligro la vida de las personas que estén dentro, parafraseando lo que dice. Y es muy cierto, o sea, es mejor estar en un lugar que digamos relativamente más seguro que estar en el lugar donde pues puedes sufrir más, pues más peligro y correr más riesgo tu vida. Y ahí, por Sí. ejemplo, el reglamento de construcciones, esa es su filosofía. Se supone que el reglamento de construcciones permite cierto nivel de daño estructural, mientras obviamente no ponga en riesgo la seguridad
de las personas. No, pues a mí en el 2017 me tocó vivirlo en el Centro Nacional de las Artes, ahí en Churubusco, no sé si lo ubican, donde está, hay un Cinemex y hay varias cosillas ahí interesantes. Estábamos montando una exposición con mi entonces jefa y pues yo estaba sentada así en el piso acomodando la exposición, eran como triángulos de barro que íbamos a poner ahí y de repente veo cómo se empiezan a mover los triangulitos así, empiezan como a vibrar. Y dije, yo dije, ¿pasó un camión o qué onda, no? Está súper intenso esto. Y de repente que volteo y empiezan a salir como así estas nubes de humo, ¿no? Al lado del CENART. No, esto no está bien, ¿no? Algo está pasando muy raro. Y entonces empieza el movimiento pues ya fuerte, la gente empieza a correr, las niñas así con sus tutús bajando y corriendo y llorando y todo un caos ahí entre las personas. Y poquito después del sitio, o sea, de pronto ya estaba toda la escuela aquí abajo, todas las personas que estaban ahí, y pues bueno, no nos dejaban evacuar el edificio, ¿no? O sea, estábamos literalmente adentro, no podíamos ni entrar ni salir. Entonces llega mi jefa y justamente un poco retomando lo que dice Alo, que creo que tiene mucho sentido, llega y me dice, no inventes, así toda paniqueada. Me dice, me subí corriendo así, a buscar al director de no sé qué, porque empecé a sentir que temblaba y entonces me subí corriendo a buscarlo y yo así de, y dice, y yo iba por las escaleras empujando a todos y yo así como de, o sea, esto es lo que no debes hacer y te encanta decir que lo hiciste. Y me dice, no, sí, pues es que era, o me salvaba yo o los demás, y yo así de, no inventes. La idea es que nos salvemos todos, ¿no? Sí, no, o sea, sí, creo que seguimos con esta cuestión como de que se nos olvida. Y creo que es mucho lo que dice Lenin, ¿no? Como que entran en pánico o entramos en pánico y de pronto justo el no controlar las acciones, y incluso después hasta dices, ¿en serio yo hice eso? Me puse a gritar o así. Entonces sí, y en ese momento recuerdo que pues todos los servicios se cancelaron, ¿no? Se cancelaron los servicios en ese momento. Recuerdo que me tocó regresarme caminando más o menos como desde el sur, allá por la colonia del Valle, hasta la glorieta de Insurgentes, más o menos, caminando pues sobre Avenida Insurgentes. Y sí, toda la gente íbamos así caminando. Había personas que iban a ir hasta Indios Verdes y se iban a aventar todo, ¿no? Y sí fue una experiencia bien fuerte. Yo recuerdo que iba caminando por la colonia Roma y nada más veía cómo estaban ya así los edificios pues dañados, la gente afuera llorando. De pronto, un poquito más tarde entró el ejército ahí en la colonia Roma y veías, ¿no? O sea, de pronto pues lo que es impactante ir caminando por la colonia Roma, ya estaba cayendo la noche y encontrarte ahí a los militares, ¿no? Que no te permitían el paso. Parecía que estábamos en guerra, o sea, yo decía, no inventes, qué miedo, me van a disparar así. Tenía mucho miedo. Y pues ya me empecé a dar cuenta que ya se habían empezado a organizar los centros de acopio para apoyar a las personas que habían perdido sus viviendas o cuestiones así. Y en ese momento fue que me cambió a mí la vida, ¿no? Literalmente. O sea, en ese momento, al ver qué tanto podía impactar el hecho de que una persona perdiera su vivienda, yo dije, híjole, estaba yo creo que casi por terminar la carrera, como en 8º semestre. Y sí dije, no, yo necesito hacer algo, ¿no? Creo que tengo que ponerme a trabajar. ¿Cómo? No sé, porque en ese momento no sabía nada del sismo, ¿no? Yo no conocía nada de protocolos, no conocía nada de cómo respondía una estructura en un sismo, pero sí dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacer algo, ¿no? Desde la arquitectura, porque al final del día, pues es construcción, ¿no? O nos relacionamos directamente con la construcción. O sea, creo que sí podemos hacer algo. Y ya fue que poquito después, por ahí de 2018, se dio la oportunidad de prestar mi servicio social ahí en el Instituto de Ingeniería y fue que comencé como a involucrarme en estas cuestiones del sismo. Y la verdad es que creo que sí nos hace falta, ¿no? Como arquitectos, pues, formar parte ahí de la solución y sobre todo de la socialización de la información, porque seguimos creyendo bueno, como sociedad se sigue creyendo en muchas cuestiones mitológicas y cuestiones que no son tanto de investigación, ¿no? En torno al sismo. Pero sí, esa fue mi experiencia. Igual, ahorita que que... dice Vania, perdón. es que
O sea, yo sí me acuerdo, o sea, este escenario súper apocalíptico que se vivió en la ciudad fue muy raro porque así, acerca de lo que todos dicen, ¿no? De que porque los simulacros también la gente, pues sí tienen como PTSD, por ejemplo, de este sismo, a mí no se me olvida que ya después los simulacros, a pesar de que sabían el 19 de septiembre, pues la gente salía llorando y muy estresada y temblando y que de verdad los tenían que llevar al servicio médico y estas cosas, ¿no? Pero siento que sí tiene mucho que ver con lo que vimos ese día. O sea, yo tuve una historia parecida a la de Vania, yo también tuve que caminar muchísimo. Yo me acuerdo que cuando sucedió el sismo del 2017, yo estaba en la escuela, yo estaba en CEU y nos acababan de dejar salir así como que a mí todavía me faltaban 2 horas de clase y la maestra nos vio todos cansados porque tuvimos entrega y fue como, no, pues, ¿saben qué, chicos? O sea, mejor váyanse a dormir, o sea, no hay ningún problema, ya todos váyanse a dormir, pues no sé qué, ¿no? Y ya todos como de, no, pues muchas gracias. Y ya, yo estaba esperando en la parada del Puma Bus, yo estoy en Ciudad Universitaria, para que me llevara el Metrobús. Y de repente siento que así como que, como si me tiraran, así como que si estuvieras en una alfombra y te jalaran la alfombra, o sea, no sé, y así como de, wow, o sea, ¿qué acaba de suceder, no? Y porque ese día la alarma no sonó antes del sismo, o sea, sonó mientras ya estaba temblando. Y, y sí, o sea, fue como súper extraño. Bueno, ya terminó de temblar. A mí se me hizo muy raro, o sea, porque sí veía como todos los edificios moverse en CU y pues Vania no me dejara mentir, o sea, en CU nunca se sienten los sismos, siempre es como de nos acaban y nosotros no sabíamos si fue simulacro o si sí había temblado. Eh, y ese día yo me quedé como de, tenía mucho estrés porque yo pensaba, si yo lo sentía así aquí en Ciudad Universitaria, ¿cómo se sintió en el centro? Y aparte mi mamá estaba en el centro ese día. Eh, ya, bueno, fue como de, ok, no va a suceder nada, ¿no? Y me fui a mi casa. Según yo, me fui al Metrobús, del Metrobús todo normal, venía vacío, es la hora en la que viene vacío, y llegué a donde me tenía que bajar para tomar mi camión a mi casa. Y empecé a ver todos los camiones así atascados, pero atascadísimos, pero era como la 1:30 de la tarde. Y dije, están saliendo los de la secundaria, por eso vienen llenos. Entonces, su amiga, en lugar de irse para caminando hacia su casa, caminó hacia el otro lado para agarrar un camión vacío. Entonces yo estaba desde donde empieza Insurgente Sur, ahí fue donde empecé a caminar. Empecé a caminar como hacia el Estadio Azteca. Entonces, de ahí me di cuenta, ya a mitad del camino a llegar al Estadio Azteca, había un relajo y diciendo, esto es por el sismo. O sea, yo como o sea, empecé a caminar hacia Coapa. Y dije, bueno, yo voy a ir hasta allá y no sé qué. Y empecé a caminar y caminar y caminar. Y pues yo siempre traigo audífonos. Entonces ahí como que me los quité porque pues no podíamos comunicarnos con nadie. Yo me acuerdo que mi comunicación fue casi nula con mi mamá, con mis amigos, o sea, por WhatsApp como que de repente agarraba. Y en Coapa empiezo a escuchar los radios de todos de, es que en Coapa se cayó esto, y en Coapa se cayó no sé qué, y en Coapa no sé qué, y yo estaba caminando hacia allá. Y para los que no saben, yo estudié la prepa ahí. Entonces ya después me pude comunicar con una amiga, ya estaba más lejos de mi casa de lo que debía de haber estado. Me dijo, no, pues estás más cerca de mi casa, vete para mi casa. Ella vive en Coapa, en Centro de Coapa. Y yo como de, ok, voy a ir para allá. Y no, fue durísimo porque ya tomé un camión y no nos dejaron pasar por lo mismo de que en Calzada del Hueso hay fuga de gas. Entonces está cerrado, bájense. Caminé por al lado de un hospital, yo veía cómo estaban sacando a la gente en camillas, pasé por una casa que explotó, y pasar como por todos los lugares que tú viviste tu prepa, o sea, como que tú salías y caminabas y andabas con tus amigos y ver como los derrumbes, fue durísimo, o sea, fue como de, ¿qué está sucediendo? O sea, de verdad se vivió un escenario súper apocalíptico y me acuerdo que todavía en la noche ya no tuvimos luz hasta como a las 3 de la mañana y fuimos a donar como lámparas a un derrumbe. Me acuerdo que se sentía muy extraño el ambiente, o sea, como que tú caminas y como que, no sé, o sea, es como muy raro, o sea, ver a todos, como que todos estábamos, no sé. Y al día siguiente que me fui a mi casa también recuerdo que como que se sentía como que aunque ya no hubiera desastre, como que tú ibas en el camión y en las calles, como que se sentía un silencio raro en la ciudad al día siguiente del sismo. Yo recuerdo como que esas fechas como en torno a este día, y literalmente las recuerdo como grises, o sea, yo recuerdo que iba caminando y veía todo gris, o sea, te juro, no veía colores. Y yo viendo así como estaban los tanques de los militares estacionados en las calles cerradas, la gente afuera de sus casas, muchas personas pues pidiendo que los dejaran pasar y no los dejaban pasar, ¿no?
obviamente por cuestiones de seguridad, pero pues a recoger algunas pertenencias que tenían. Sí, sí fue muy fuerte, la verdad. No quiero imaginar cómo se vivió en el 85, ¿no? Que el desastre pues fue exorbitantemente más grande. Pues es que Yo me sí acuerdo están... que... Ah, no, perdón, adelante. No, no, no pasa. No, yo iba a comentar que yo me acuerdo que cuando pasó el del 2017, no sé qué broncas traía, no sé qué, no me acuerdo qué andaba, pero andaba agüitadón. Y cuando me enteré, pues aquí en Querétaro, pues estábamos así como al pendiente, ¿no? A ver qué pasa. Mm, más que nada por en donde yo trabajaba, había mucha relación comercial con México. Se iban, el que era mi jefe se iba cada 2, 3 días a México, pues a comprar cosas allá, ¿no? Y estábamos pues allí en el trabajo y no, pues que tembló. Híjole, bueno, ya estamos al pendiente. Yo me acuerdo que ese día llegué a la casa y estaba solo aquí en la casa y me acuerdo que empecé a ver los videos de la gente apoyándose y estos cuates que estaban haciendo filas para sacar los escombros y cómo estaba toda la gente que subían el puño y se callaban y me pudo tanto como esa unión y me solté llorando aquí en mi casa. Saqué todo lo que traía con todos esos videos de ver a la gente apoyando y ver los sonidos y raza llegando, qué necesitan, qué apoyan, qué puedo apoyar y me solté a llorar y me solté a llorar como que se sentía muy raro, aunque no estuvieras ahí, como que se sentían momentos raros en el sentimiento del colectivo del país a lo mejor, o al menos yo así lo pude ver. Pues es que en ese aspecto de la unión del mexicano, yo hablo de México porque pues acá vivimos, ¿no? Todos sabemos o todos vivimos esa etapa en la que estaban los rescatistas. Yo hablo de México porque creo que es lo que se vio más a nivel nacional. O sea, yo, aunque en mi estado igual hubo mucha destrucción por este fenómeno, pues no te están presentando todo lo que está pasando en el lugar. Pero yo creo que todos como mexicanos estamos dependiendo de cuando trataban de sacar gente y era como el momento donde estamos sacando a alguien. Era como de, tal vez dejábamos, no quiero decirlo tan frío, dejábamos de ver todo el daño y todo el país se enfocaba en van a sacar a uno. O sea, ese uno era como el rayo de luz de esperanza para todos los mexicanos de que sí se puede. O sea, que, vaya, hasta sentí raro. De sí se puede, o sea, de que nos contamos, o sea, y creo que es lo bueno de los mexicanos y pues de todos en particular, de que por más que estemos peleados, tal vez X familiar con X, o tú le vas a este equipo, yo le voy a este equipo, o sea, muchas cosas que podrían separarnos en los peores momentos es cuando nos unimos como mexicanos, o sea, como hermanos mexicanos, y pues eso se me hace muy chido, porque acá igual en la parte del Istmo, que fue donde hubo mucha destrucción, muchas viviendas se cayeron y estuvo todo muy dañado. O sea, yo recuerdo que no sé si fue en el primero o en el segundo sismo, llovió, o sea, que estaban las calles inundadas. Y todavía que estaba inundado, salirte porque está sonando la alarma sísmica, o sea, pues yo puedo decir que qué bueno que mi casa no le pasó nada, pero no me quiero imaginar a la gente que sí estuvo en esos momentos donde no podían ni entrar a sus casas y todavía estaba lloviendo, estaba inundado y volvía a sonar la alarma sísmica porque iba a ser una réplica y no sabíamos si iba a ser más fuerte o menor. Yo creo que ese momento era bastante crudo, bastante fuerte y que pues ojalá nunca más vuelva a pasar. Yo sé que es muy importante, muy seguro de que vuelva a pasar, tal vez en 100 años, pero pues posiblemente pase de nuevo. Y hace rato que comentaba, Vania, de los mitos y todo eso. Acá en Oaxaca, por ejemplo, se cree mucho que cuando las nubes están aborregadas, que es más que nada por un cambio climático, va a temblar. Y sí, casi siempre que se pone así el cielo tiembla. Pequeño, pero tiembla. Entonces es como de, pues tal vez no tiene nada que ver, no tiene nada que ver científicamente, pero es como de, pues así se dice y así ha pasado, entonces pues la gente igual se lo cree.
pues No, ya. de mi abuelita no vas a andar hablando, ¿eh? No, no, porque No, igual acá. yo me acuerdo mucho de que mi abuelita nos contaba y siempre nos decía así como, no, está haciendo mucho calor y está haciendo un aironazo, es síntoma de que va a temblar, ¿no? Y eso es como de, ay, pues es que me dijo mi abuelita, ¿no? Y si pasa, pues, pero pues, las creencias. Sí, no, imagínense, yo les quiero poner como el panorama de que a casi 4 años del sismo siguen personas esperando rehabilitar su vivienda en Ciudad de México. O sea, no se ha logrado una reconstrucción, una rehabilitación de estas viviendas y alrededor del 60% de las personas que registraron algún daño, particularmente en vivienda multifamiliar, pues siguen esperando. O sea, imagínense estar 4 años fuera de tu casa esperando a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, hay proyectos de demolición que ni siquiera han empezado o que apenas van a empezar o que apenas están revisando, están como en la parte de los trámites. Entonces ahí sí también la coordinación que tenemos con el gobierno en cuanto a la respuesta y en cuanto a quién tiene que actuar frente a qué, también es bien complicada. Me decía una de las damnificadas de uno de estos edificios de vivienda que después de que, digamos, presentaron sus daños y todas estas cuestiones, pues que todo el mundo les decía, no, pues no sé con quién tienes que ir, ¿eh? No, la verdad es que yo desconozco quién les puede dar seguimiento en esta cuestión, ¿no? Del daño a la vivienda. Entonces, pues ella me decía, literalmente entre nosotros, como que nos íbamos diciendo así de, yo hice esto con tal persona, si quieres te paso su contacto, porque pues no hay protocolos, ¿no? También esa es una cuestión muy delicada para la Ciudad de México. No tenemos un protocolo que nos diga, ¿sabes qué? En caso de sismo, en caso de daño, eh, debes acudir a tal instancia, a tal instrumento que te va a dar el seguimiento. No lo hay, ¿no? Entonces, pues también ahí ver cómo se está dando esta relación entre el gobierno y la sociedad, pues sí sería bastante importante, ¿no? A retomar. Igual, sí tenemos como muchas fallas y todavía tenemos como mucho que aprender como país. Pero ya hablando más como la Ciudad de México, siento que sí, ahorita yo también eché mucha carrilla, ¿no? Y diciendo que, ¿para qué hacemos simulacros? Y no sé qué, ¿no? Pero yo recuerdo que en este mismo sismo, después obviamente, pues la mesa de diálogo en la escuela era el sismo, ¿no? Y algo que siempre nos preguntaban era como de, ¿qué opinan? ¿O cómo estamos viéndolo y todo esto, ¿no? Y pues las respuestas siempre eran, es que no sabemos qué hacer, no tenemos protocolos, y que no sé qué, y todas esas cosas, ¿no? Y hubo un chico foráneo, él es de Aguascalientes, que nos dijo, es que todos dicen que no tienen como cultura sísmica y que no sé qué, pero yo creo todo lo contrario, porque yo que no soy de aquí y ha sido como mi primera experiencia, todos supieron qué hacer, todos se salieron, todos hicieron tal y tal cosa, ¿no? Y sabían que teníamos que hacer esto y esto, ¿no? Y a comparación yo no sabía nada, yo nunca lo estudié, yo donde yo vivo nunca pasa. Y más allá, también mi familia me habló muy preocupada. Ellos de verdad pensaban que la Ciudad de México se había caído en un hoyo y ya no existía. O sea, como que sí tenemos como muchas cosas todavía que aprender, pero no siento que vayamos por tan mal camino en lo que ya sabemos. Solo tenemos que seguir aprendiendo. Y además, ¿cómo lo aplicas, no? Porque una Ujú. cuestión de verlo, tenemos muy buenos ingenieros estructurales en México, justamente por el tipo de suelo en el que estamos acostumbrados a construir, pero que realmente se aplique, pues es otro nivel como de participación, ¿no? Porque no nada más ya involucra el sector constructivo, sino también a cómo está respondiendo la sociedad frente a todos estos eventos naturales, ¿no? Luego también lo importante que es como, bueno, yo soy foránea, entonces a mí el sismo del 2017 me tocó estar en Morelia y mi mamá estaba como pues acá en el rancho, ¿no? Y si era así como luego, así como de, y Liliana, ¿estás bien? ¿Dónde estabas? No sé qué, yo estaba en casa de uno de mis amigos, entonces fue bien cura porque justamente esto que mencionaba Lenin de las alertas, ¿no? Como que en Oaxaca ya están así como bien acostumbrados a que a cada rato suena. Y yo me acuerdo que me acababa de descargar una aplicación. Entonces, como que la aplicación me llegaba a las alertas, igual con esta famosa alerta que a todos nos da miedo, pero me llegaban como 10 así de golpe, ¿no?
en un minuto y era así como de, ay, y el sismo había sido como hace 3 horas, y, o sea, y me llegaban obviamente todas las notificaciones de Oaxaca, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy claramente que estaba grabando una historia en Snapchat, cuando todavía se usaba Snapchat, y en una mano traía mis cajas de pizza de Little Caesar, y estaba grabando así literal y empezó a sonar la alarma y mis amigos así como, Lili, la alarma, que no sé qué, y yo, no, va a ser de las notificaciones de hace rato, ¿no? Entonces empezó a temblar, ¿no? Y fue así como de, no manches, sí es cierto, y entonces llevamos como todos para afuera y así, pero mi mamá sí era así como de, oye, Liliana, ¿qué está pasando? Y que no sé qué, y yo así como, no, pues, o sea, todo está bien, no, a nosotros no estábamos en clases, estábamos todos relax, pero pasa mucho que yo soy de un pueblo que está cerca del volcán Paricutín, que el famoso trabalenguas del volcán de Parangaricutirimícuaro, es de ahí. Está como a 40 minutos, eso para mí es cerca, de mi casa, ¿no? Y actualmente se está presentando como enjambre de sismos. O sea, ya tiene como 2 años que está así, ¿no? Y las personas es como de, va a salir otro volcán, o se viene uno grandote, o es así, pero las personas es como, oh my God, ¿no? Y de pronto me tocaba con amigos que estudian en Morelia, pero que se han venido acá o que estaban acá, me mandaban un mensaje así como de, Lili, no manches, acaba de temblar súper fuerte, ¿no? Y es así como de, oh my God, y yo luego así como con mi mamá, así como de, oye, ¿estás bien? No sé cómo te sientes, porque de pronto es así como, bueno, al menos yo lo siento así como de, estoy lejos, y no sé cómo estén las cosas, o sea, yo sé que tal vez está bien, pero qué tal si se asustó, o qué tal si estaba con alguna tía que no puede caminar o algo, y es como todo este cúmulo de emociones, ¿no? Que al final de cuentas, pues, somos humanos y sentimos, y es como que, se te apachurra el corazoncito. Yo soy la pesimista del grupo, como siempre. Y sí creo que a mí me encanta la respuesta que tuvimos en 2017, sin embargo, sí creo que tiene que ser más organizada. Porque no, para empezar, no, en Ciudad de México nos mandaban, y seguramente Alo también estuvo, desde de la escuela se organizaban algunas brigadas de revisión a los edificios, y en esos momentos nadie sabía nada de estructuras, ¿no? Y de pronto te mandan a revisar un edificio y te quedas así de, ok, a ver, déjenme ver mi manual aquí que me mandaron, mi notita, de cómo debería estar la grieta para que no nos asustemos, ¿no? Aparte de que llegabas y te decían, ay, acaban de entrar otros. Sí, ajá, justo, como que esta organización de que, ya vinieron Sí. el colegio de ingenieros, ya vinieron también los del colegio de arquitectos. O sea, yo sí soy como de no romantizar esta cuestión de poca organización. Sí se quieren sumar esfuerzos, pero creo que terminamos, por ejemplo, y pasó mucho que se terminaron duplicando cédulas de revisión de edificios. Una cédula te decía, no, pues el edificio está en amarillo, ¿no? O está, digamos, habitable. Y otro te decía, no, salte corriendo porque se te va a caer encima, ¿no? Entonces, también de pronto los dueños o los habitantes dicen, oye, ¿a quién le hago caso, no? Entonces sí creo que nos hace mucha falta esta organización y también no atribuirnos responsabilidades que no nos corresponden, ¿no? Incluso muchos ingenieros, aunque sean ingenieros por formación, son de la idea de que únicamente los ingenieros estructuristas especializados en estructuras deberían como que organizar estas cuestiones de revisión y emitir, ¿no? Como estas cédulas, porque al final del día, digo, sí podemos quizá ubicar alguna grieta que podría ser importante en las viviendas o dar alguna recomendación muy global, pero pues finalmente un especialista es un especialista, ¿no? Es como si uno tratara de ir a revisar una persona que se desmayó y tratar de decir como por qué le pasó, ¿no? O sea, creo que también esta cuestión que mencionaba Alba al principio de la ética profesional, deberíamos de ver realmente cuáles sí son nuestras acciones atribuibles, ¿no? Desde el gremio arquitectónico, en donde quizá puedes apoyar en otros sentidos, pero no como para ir a dictaminar un edificio, ¿no? O no como para decir, oye, salte de tu edificio, porque eso pasó mucho también, o sea, mucha gente se salió de las viviendas cuando tú decías, oye, pero pues esto, ¿en serio te sacaron por esto? O sea, no tiene sentido, ¿no? Y al revés, también en muchas ocasiones, pues el edificio sí requería como un apuntalamiento o algunas otras cuestiones más importantes y pues no se dictaminaba correctamente, ¿no? Entonces, pues sí, creo que a pesar de que sí seguimos siendo como una nación muy unida y como muy, como decía Lenin, ¿no? Que de pronto todos respondemos ante el desastre, creo que sí habrá que ver cómo estamos organizados, ¿no? Porque no podemos ir todos al mismo punto. De pronto también
en Álvaro Obregón 286, ahí estaban todos, ¿no? Y de pronto ya hasta decían, oigan, ya sobran manos, ya no vengan más. Y en otros lugares donde realmente hace falta, no hay nadie. Entonces, digo, también es una cuestión de organización a nivel como sociedad, pero digo, me encanta esta respuesta, pero sí, sí ver sobre todo estas cuestiones de quién sí tiene como que estas capacidades, particularmente para dictaminar un edificio dañado, ¿no? Sí, exactamente. Yo, pues recuerdo, el dicho que te dice, mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Y pues sí, fue mucho lo que pasó. Hay tanta gente que luego ya te estorban para trabajar. Y pues sí, yo recuerdo que pues allí yo todavía no estudiaba arquitectura, yo estaba en la prepa y le decía a mis papás, es que déjame ir a ayudar, quiero ir a ayudar a la gente, quiero hacer esto. Pero me dicen, no, tú no puedes hacer nada, eso déjalo a la gente que sabe. Y yo decía, no, ¿cómo es posible que no tengan corazón para poder ayudar a la gente? Y pero ya después me ponía a pensar y veía todo, decía, yo realmente qué puedo hacer allí, ¿no? Yo tengo problemas para cargar mucho peso, entonces decía, para poder ayudar a remover escombros, hasta a lo mejor yo podía provocar otro accidente, ¿no? Ya tenía la idea de ser arquitecto, digo, pues no tengo conocimiento alguno y a lo mejor digo, me voy a pegar para aprender, pero realmente voy a hacer estorbo a la gente que realmente está haciendo su chamba. Entonces, sí, ayudar en la medida de lo posible, por ejemplo, ya en la cuestión de armar víveres y todo eso, que es lo que creo que todos podemos apoyar, es lo que realmente tengamos en nuestra posibilidad de hacer. Como dice Van, no aventarnos responsabilidades que no podemos llevar. Entonces, siempre ayudar de una forma organizada y en lo que realmente puedas servir de algo. Pues sí, o sea, justamente yo creo que con lo que me quedo, sobre todo, del episodio, es que, pues, los invitamos a que todos sean personas éticas, que no, no sucumban en la corrupción, porque por ahí siempre se escucha que en la arquitectura todos terminan siendo corruptos, amigos, no lo hagan de verdad. Que sean conscientes del lugar donde viven, o sea, que todos vivimos en México y que los sismos son algo inminente, entonces mejor hay que estar preparados y hay que aprender de lo que ya ha pasado, o sea, que no tengamos esta memoria histórica, nunca olviden como lo que ya sucedió en la historia para que no se vuelva a repetir. Digan no a la corrupción. Sí, ese va a ser nuestro hashtag del día, no, no a la corrupción. Les voy a cobrar, ¿eh? Yo creo que aparte de quitar la corrupción, deberíamos, como bien mencionaba, dejar de lado también un poquito la ignorancia, y yo creo que a mí me parece excelente que haya profesionales que difundan más la información sobre los sismos. Creo que el conocimiento y el saber bien qué debemos hacer es algo que nos va a beneficiar más, y pues a mí me parece admirable la labor que realizas, Vania. Sí, bueno, también Gracias. el hecho pues de saber, ¿no? Así como decía Vane, creo que es muy recalcable el hecho de que pues, está bien que todos queramos ayudar, pero debemos saber en dónde y en qué momento podemos ayudar. No simplemente llegar y, ¿sabes qué? Quítate, yo voy a hacer esto y estás quitando al que sí sabe y tú como lo viste en la tele, viste un video de cómo se hacía, y como estos que yo vi cómo limpiar mi computadora y de repente ya no prende. O sea, hay cosas tan simples No pasa. que decimos nosotros podemos y simplemente no podemos y hacemos que lo que tal vez era muy pequeño se agrave más. Entonces hay que tener cuidado con eso y pues sí, echarle muchas ganas a temas de construcción antisísmica. Muchas gracias, chicos, por la invitación. La verdad es que siempre compartir un ratito con los CONEAS me agrada muchísimo, y más cuando me invitan a platicar del sismo, me encanta. Esta vez fue un poco más informal la plática, pero la verdad es que muy nutritiva. Me gusta mucho escucharlos y también entender, ¿no? Un poco desde la parte, cómo se ha vivido desde la sociedad. También esta cuestión creo que, y lo que menciona Andrés me parece súper relevante, porque
cuando yo empecé a estudiar esta cuestión, al principio me costaba muchísimo trabajo hilar, ¿no? Algunas cuestiones que estaba aprendiendo y de repente llegué a sentir que como que yo decía, híjole, ¿qué hago aquí, no? Quizá como arquitecta no debería estar acá, ¿no? Porque no tengo la formación como la tiene un ingeniero, un geofísico, no lo sé, ¿no? Y también quise entender esto de que no es que te hagas un experto en sismos, ¿no? Simplemente entender como cuestiones tanto de configuraciones geométricas de los edificios, como de cómo se están haciendo algunas acciones por parte de la sociedad y que debemos de aprender un poco a controlar qué está pasando desde la arquitectura, sin olvidar este contexto, ¿no? Apenas platicaba con mi tutor, el doctor Eduardo Reynoso, y me decía, yo no sabía si quería hacer mi maestría en ingeniería, justamente por esta cuestión del sismo, y sí me dijo, ¿sabes qué? Ingenieros que se dedican a estudiar el sismo y las estructuras, hay muchos. O sea, ya no necesitamos más ingenieros en México, pero sí necesitamos más arquitectos que entiendan como que esta naturaleza, ¿no? En donde estamos desplantados y que desde el proyecto arquitectónico se puedan sumar algunos esfuerzos para mitigar esta vulnerabilidad. Entonces, creo que también vale mucho la pena que nosotros nos pongamos la camiseta como arquitectos y decirle a los ingenieros, ¿sabes qué? Quizá no soy el experto en sismo, pero tú no eres tampoco el experto en proyecto. Yo sé que mi proyecto, digamos, geométricamente va a entender la naturaleza del sismo y podemos trabajar hombro a hombro, ¿no? Y algunas cuestiones que quizá tú manejas de manera más profesional, yo las entiendo y algunas otras cuestiones que yo manejo de forma más profesional, tú pudieras también entablar este diálogo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias chicos por la invitación y cualquier cosa, pues ahí andan las investigaciones publicadas. Pues muchas gracias a ti, Vania, por querer venir a platicar con nosotros en un ambiente que normalmente no lo haces. Pero no hemos sido tan como nuestras cosillas ahí que decimos. Pero pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperemos que hayan aprendido algo, que se hayan divertido. Y no olviden seguirnos en nuestras redes de plano, como en Conea México. Todo lo van a encontrar abajo en la descripción, así como si quieren saber más sobre Vania, también su información va a estar acá abajo o de cualquiera de nosotros. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bye. Nos vemos. Cuídense. Adiós.